Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Recordad, como siempre, que cualquier activo que se comente en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado que me hace mucha ilusión, que es Andrés Torrubian. Para comprender un poco la dimensión de Andrés, una anécdota que explicó en uno de sus podcasts fue que, pues, cuando era muy jovencito, tenía 12, 13 años, cogió el ordenador que tenía en su casa, que no sé si sería un Spectrum, un MSX, un Amstrad o uno de estos, lo conectó al televisor y la señal de ruido que llegaba al televisor cuando no estaba sintonizado, que había un montón de cuadraditos blancos y negros que bailaban ahí caóticamente y sonaba un ruido un poco ensordecedor, pues los consiguió alinear en líneas, ¿no? No sé si estoy hablando de memoria, pero en cualquier caso, que alguien a esa edad haga eso ya denota un poco la madurez y las inquietudes que tiene y de hecho, pues Andrés es un exitoso empresario y además también divulgador. Así que muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta invitación. No sé si he fallado algo en la anécdota y por favor, pues haz un poco una presentación de tu persona, trayectoria, lo que haces para el que no te conozca. Gracias, José Manuel. Bueno, es parecido, es cercano, pero tampoco vamos a aburrir con detalles técnicos. Yo tengo un perfil que voy a intentar en el podcast expresar sobre todo un lado, ¿no? Yo soy ingeniero de formación y he trabajado, mi único trabajo por cuenta ajena ha sido en un organismo internacional de investigación, en el CERN, en Suiza, que es donde, bueno, pues se hace física, bueno, investigación en ciencia básica, física elemental y entre otras cosas, como cuando ocurre en la ciencia básica, no sabes lo que te vas a encontrar y se inventó la web, pero luego ya enseguida en el CERN me hice emprendedor, ¿no? Y estamos hablando del año 99 y en ese proceso he creado varias empresas, he pasado por muchas fases que hoy en día pues a todos nos suenan, este concepto de startups, capital riesgo, exits, ¿no? M&A, ¿no? Todo esto que supongo que tú hablarás también en tu podcast. Yo lo he vivido casi siempre pues no sé si decir de asiento desde el conductor, pero conductor o copiloto, ¿no? Porque en estas empresas pues nunca vas solo, evidentemente. Y, y entonces ha sido una visión muy que creo que une mi parte muy ingenieril, ¿vale? Y hoy creo que vamos a hablar de inteligencia artificial y luego también pues la parte de negocios y sobre todo de cómo la tecnología pues está cambiando la sociedad y sobre todo la economía. Andrés, creo que actualmente estás dirigiendo un máster en inteligencia artificial y bueno, una cosa que me llama la atención o que me gusta es que está dedicado a personas de cualquier sector laboral, desde funcionarios a médicos a abogados. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste el máster y quién podría, o sea, o para quién podría ser interesante cursar un máster en inteligencia artificial? Claro, pero mira, antes te voy a explicar el por qué. O sea, el por qué yo que no me considero una persona que especialmente me haya gustado nunca el mundo de la formación, el por qué pues me he planteado junto con los otros dos cofundadores el crear esto. Mira, como te decía, soy ingeniero y viví, digamos, la primera gran transformación que yo viví en el mundo tecnológico fue la de Internet, la irrupción de Internet, que estamos hablando del año más o menos cuando Internet a nivel económico, pues hay la gran primera ola es en el año 98-99. Yo cofundé mi primera empresa en ese año y tú sabes que en el mundo de las inversiones, pues no tan importante es estar en el sitio adecuado como en el momento adecuado, ¿no? Y esos momentos era el momento adecuado para montar una empresa utilizando la palanca transformadora de Internet. Ahora, este máster que estás diciendo es de inteligencia artificial. Y a mí me gusta decir que pues, yo personalmente desde el año 2012, ocurrió algo muy interesante en el mundo de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial empieza a irrumpir a nivel tecnológico para cambiar todas las industrias. Entonces yo veo como que si Internet fue el primer tsunami que, entre comillas, empieza en la práctica en la sociedad en el año 98, más o menos a partir del 2012 es cuando empieza la inteligencia artificial a meterse en el mundo primero pues de las grandes empresas y luego transformando sectores. Y es una tecnología totalmente transformadora.
si tú te quieres beneficiar a nivel pues de crear un producto, de crear un servicio, de crear una empresa en inteligencia artificial, pues hay mucha formación en Internet y en clases, en másters presenciales, hay un montón de información, ¿no? Pero sobre todo esa formación es para el cómo, ¿vale? Para el cómo hay que implementar la inteligencia artificial. Busca máster de inteligencia artificial y lo que te vas a encontrar es toda formación orientada a personas con perfil técnico y donde el 95% del currículum tiene que ver con la programación y con las matemáticas, ¿vale? Que está muy bien, pero es el cómo, ¿vale? Pero hay otras preguntas desde el punto de vista empresarial, social, legal, etcétera, casi filosófico, que son el qué se puede hacer con inteligencia artificial, el por qué habría que aplicarla, el cuánto me cuesta, ¿vale? El cuánto puedo sacar, el cuánto tiempo voy a llevar, el qué riesgo hay de implementar tecnologías. Fíjate que son muchas preguntas que, bien, hay que conocer la tecnología, pero no son de programar todas estas preguntas. Y es paradójico porque este tipo de preguntas no están respondidas en una formación orientada a gente que no quiere aprender a programar. Entonces, hay un hueco increíble, pero un hueco que no es que sea una oportunidad, un hueco de hueco de formación. Más que un hueco lo veo como una carencia de que si como tejido productivo en España queremos tener empresas y se habla mucho de modernizar la sociedad y modernizar la economía, etcétera, pues necesitamos profesionales que realmente no que sepan programar, pero que tengan un conocimiento de la tecnología suficientemente riguroso para saber qué les interesa aplicar. Y te hablo desde pymes convencionales o a lo mejor empresas tecnológicas, pero startups, que quieran crear un producto o servicio basado en inteligencia artificial. Entonces, por esos motivos, y quería incidir en los motivos, pues hemos creado esta formación. Esta formación, como te digo, es bastante única porque está orientada a gente que no tiene bueno, hay gente técnica que se apunta, pero también hay abogados, también hay arquitectos, también hay profesionales del mundo de la construcción, de todo tipo, y llevamos 2 ediciones. Ahora, la primera edición fue, bueno, no, hace como un año y pico. Estamos terminando la segunda ahora, este podcast está grabándose en junio del 2021. Estamos terminando la segunda. Tenemos en esta segunda edición unos 100 alumnos y empezaremos la tercera edición en septiembre de este año, del 2021. Yo muchas veces pienso, cuando dices o el interés que podría haber en cursar este máster, ¿no? Pero a lo mejor pienso yo, por ejemplo, que trabajo en una pyme, o he trabajado bastante tiempo, y claro, dices, para empezar, no tienes ese pozo de ser programador, ¿no? Porque para ser un buen programador, piensas, no vale con tener pues ya ciertas capacidades naturales, sino que además le has de dedicar bastante tiempo, ¿no? No es una cosa que se aprenda de hoy para mañana. Además, igual, pues la inteligencia artificial parece que necesitas bastante capacidad de computación y además, pues hay programas, ¿no? Que no sé, puede ser voy a decir un ejemplo, pues de Tableau o sea, programas de análisis de datos o SAP o Microsoft que te proveerán de programas seguramente a lo mejor mejores de los que tú puedas desarrollar. Es un poco la duda, dice, ¿para qué voy a cursar este máster si ya tengo la batalla perdida? ¿No? Podría ser una pregunta. Bueno, vamos a ver. Primero hay que diferenciar qué tipo de empresa eres. Tú fíjate, en el mundo de los aviones, voy a irme a otro mundo. En el mundo de los aviones, tanto Iberia como Boeing viven de los aviones, ¿no? Una empresa opera aviones, que es Iberia, y otra empresa los crea. El número de perfiles que hace falta en las dos empresas, por ejemplo, de técnicos y ingenieros, es muy diferente. En Boeing, pues prácticamente, imagínate, habrá un porcentaje grandísimo de ingenieros y en Iberia tendrá, pero muchísimos menos. Entonces, ¿para qué hace falta? Pero fíjate que también vivimos en un mundo ahora mismo de transformación que se está creando. Entonces, en el máster lo que hacemos es, ahora mismo es muy, muy amplio lo que acabas de decir, que es, pues te damos la suficiente información para que sepas qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, para saber, incluso como usuario de la tecnología, ¿vale? A lo mejor una pyme no va a querer crear una tecnología subyacente de inteligencia artificial,
pero muchas veces hay que saber un poco cómo funciona para saber a qué es posible aspirar, ¿no? Para que funcione. Entonces, en definitiva, por responder a tu pregunta, tenemos mucha gente apuntada de pymes, incluso pues de gestorías, ¿no? Entonces, y ahí yo veo lo que vemos, ¿no? Con este tipo de gente que se apunta, hay como dos perfiles, ¿no? Gente que le viene muy bien conocer la tecnología porque está la última de las últimas herramientas. Tú has mencionado algunas herramientas de análisis de datos, ¿vale? Pero igual que allí esas están herramientas, digamos, entre comillas, de usuario que aprovechan de la inteligencia artificial y las puedes adaptar a tu negocio. Entonces, hay una zona, como imagínate entre comillas, el Excel de la IA, ¿vale? Que empieza a existir, pero aún no existe. Hay una empresa de origen español que se llama BigML. Entonces, para la gente que no quiere, que no tiene una vocación de crear tecnología, lo que procuramos en el máster es que entiendan la tecnología y que la puedan utilizar correctamente y al máximo. Y para la gente que quiera llegar más allá, lo que enseñamos son los casos de usos que pensamos que están maduros para que alguien pueda crear un producto o servicio que aún no existe y esperemos, y yo cruzo los dedos, en transformar un sector. No sé si te he respondido. Sí, o sea que una cosa muy útil es hoy en día que a lo mejor hay tanto ruido y tienes tanta sobreinformación, este máster para el que quiera ver en su sector o qué es lo que podría, qué le podría aportar el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, pues con este máster se va a ubicar dónde estamos, qué potencialidades hay y a partir de ahí, pues ya cada uno podrá irse a donde crea que puedes desarrollar al máximo sus capacidades, donde pueda aportar más, ¿no? Es un poco ubicarte dónde estamos ahora mismo, qué herramientas tienes y qué es lo que se podría utilizar para mejorar en la empresa que estés trabajando o, ¿no? Sí, Es lo que he sí, entendido, exacto, ¿no? sí, sí. Bueno, quien tenga más interés en el máster, yo os animo a que vayáis a la página web se llama el Instituto de Inteligencia Artificial, IA.es, y ahí tenéis más información. Ahí podéis encontrar un montón. Es bastante, yo creo que es bastante único. Tenemos, como digo, esto es un proyecto que hemos creado prácticamente con un tema bastante de misión, que creemos que Europa, pero bueno, vivimos en España, pues que España no puede perder este tren. Se habla mucho, hay más gente hablando que haciendo y nadie ofreciendo lo que hacemos nosotros. Y además, pues traemos 20 ponentes externos, hacemos cosas que yo no he visto en ningún otro máster, como evaluar proveedores. No todo el mundo tiene su empresa programadores, ¿no? Para hacer IA, entonces igual los subcontratas, pues te ayudamos a que sepas evaluar y que un proveedor, pues que le pidas una cosa y te la haga bien, a especificar, ¿no? Vamos, yo estoy muy contento, pero como te digo, que yo sabes que soy emprendedor, a mí como emprendedor pues me gusta hacer proyectos más orientados a productos, más que un servicio, pero es que como te digo, creo que casi lo veo un tema de necesidad. Así que ya sabéis, animaros porque está un poco hecho para todos. Me están entrando ganas ahí, me estás tentando, me estás pescando. Muy bien. Bueno, creo que una cosa muy importante que has comentado es, si nos fijamos hoy, por ejemplo, algunas de las empresas que más, entre comillas, han triunfado, pues Google, Facebook, Amazon, ¿qué pasa? Que nacieron a partir de Internet, ¿no? Que era un campo virgen y el que supo aprovechar que era el momento que estaba empezando, pues ha sabido llegar muy lejos, ¿no? Pues esto podría un poco decirse de la inteligencia artificial, que es el momento de entrar, porque yo a veces lo pienso, ¿no? Si tú, por ejemplo, has estudiado Derecho y quieres ejercer de abogado, vas a tener una competencia bruta en el mercado porque hay un montón, ¿no? Sin embargo, en inteligencia artificial, si empiezas ahora, no hay tanta competencia, aunque este mundo es mucho más global, ¿no? Y ya cualquier programador puede competir contigo desde Pakistán, por así decirlo. Exacto, sí, es muy interesante eso que dices, y habría que distinguir, ¿no? O sea, hay muchas profesiones que, por ejemplo, dentista, tu competencia si eres dentista es local, ¿no? Porque la gente no suele viajar a la otra punta del mundo normalmente, ¿no? Entonces, un dentista, pues un peluquero, cosas así, pues suelen ser local, ¿no? En inteligencia artificial, lo que son soluciones horizontales de plataforma, pues es muy difícil competir porque ya está Google, Amazon, Microsoft con Azure, ahí hay varios proveedores muy grandes, pero si bien es verdad que, como dices, no existen barreras locales, en inteligencia artificial todavía, ¿vale? Es muy pronto si la miramos desde un punto de vista sectorial, ¿no? Entonces, preguntas como
año 2021, ¿puedo hacer una solución horizontal de inteligencia artificial transversal para todo? Pues es complicado, porque ya, como te digo, ya están grandes proveedores tecnológicos ahí. Incluso gente que fabrica los chips y todo, ¿no? Esto es complicado. Pero me dices, mira, derecho, que has dicho una, ¿no? Derecho. Entonces, la pregunta, fíjate, son preguntas esta pregunta casi siempre tiene sentido, que es, ¿en qué puede la inteligencia artificial transformar el derecho? Puedo cambiar derecho por arte, por logística, por gestorías, por tramitación, por administración local, y todas esas frases tienen sentido si piensas bien y conoces y sacas la respuesta. Entonces, en derecho, por ejemplo, te puedo decir que a nivel de investigación hoy, ya casi de uso, hoy en día pues el paso de la investigación al uso es cortísimo. En inteligencia artificial yo te diría que es lo más rápido del mundo. Pueden ser meses lo que se tarda en pasar de un artículo académico a una implementación comercial. Entonces, en el caso de derecho, ya hay sistemas pues, que te analizan contratos y todavía no es que te hagan un análisis humano del contrato, pero mucho trabajo que en Estados Unidos se llama paralegal, pues de análisis más rutinario, de detectar cláusulas, ¿sabes?, de clasificación de temas de contratos para temas más voluminosos, pues ya se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí que hay muchas oportunidades vectoriales por tipo de industria. La verdad es que es un tema apasionante y yo, por ejemplo, como una opción laboral, pues empezar en ese campo que no habrá tanta competencia, lo veo muy interesante y la verdad es que la potencialidad es enorme. Bueno, aquí estamos en un podcast de inversión, ¿no? Un poco para intentar comprender el mundo que nos rodea y bueno, me gustaría preguntarte, porque has estado desde los inicios en Internet, has estado, por así decirlo, en la pomada un poco qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no? Desde que teníamos Spectrum hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto a progreso? Es decir, oye, en esto sí que se ha progresado a una velocidad que yo no esperaba. ¿Te refieres a Internet o en general con la tecnología? Yo diría en general, es verdad que Internet, pues yo cada día cuando lo abro aún sigo disfrutando, y dices, esto es magia, ¿no? Porque los que hemos crecido casi sin ordenadores, pues decirlo, y ahora tenemos Internet, pues es magia, es como tener superpoderes. Podría ser Internet, pero bueno, tecnología en general, ¿vale? Lo que prefieras. Vale, bueno, voy a ver si mi respuesta no es demasiado meta, ¿vale? Metafísica, ¿vale? Pero en general, mira, yo cuando era estudiante, prácticamente me sentía pues que estaba viviendo en el pasado, ¿vale? Y hoy me siento igual. O sea, en aquel momento ya me sentía que estaba viviendo en el pasado. ¿Por qué? Porque veía en la carrera y la gente pues que estábamos muy metidos en la tecnología, sobre todo en aquellos momentos, imagínate, en los años 90, pues lo que tú sabías que se podía hacer y cómo estaba la sociedad, había mucho salto, ¿no? Eh, en la carrera yo estudié desde el año 92 al año 97 y en ese tiempo pues yo ya tenía internet en toda la carrera, ¿no? Y sin embargo, eso no estaba aplicado al mundo real. Pero entonces, yo me acuerdo que lo veía inevitable y me acuerdo de una frase que una vez le dije a mi hermana, le dije que en el futuro cercano se comprarían los billetes de avión por internet desde casa, ¿no? Y me miraron como si estuviera loco, me acordaré siempre, ¿vale? Es verdad que yo estudié telecomunicaciones, ¿no? Que claro, como dice Warren Buffett, esto es un podcast de finanzas, ¿no? Nunca le preguntes a un peluquero si le hace falta un corte de pelo, porque te va a decir que sí. Entonces, claro, o sea, nunca le preguntes a un ingeniero de telecomunicaciones si el mundo va a ir hacia la dirección de las telecomunicaciones, ¿no? Porque claro que te va a decir que sí. Pero yo lo veía inevitable, ¿vale? Entonces, y esto se ha ido cumpliendo casi inexorablemente en todo, ¿vale? Entonces, fíjate cómo Internet irrumpe con fuerza y hace pues fenómenos pues de trasvase de información que tiene impactos económicos. Entonces, ¿qué cosas me sorprenden? ¿Vale? Entonces, bueno, creo que a nadie le sorprende la velocidad y esta velocidad se está acelerando, ¿vale? Entonces, te voy a hacer dos respuestas a la pregunta. A nivel tecnológico, lo que me ha sorprendido más ha sido el, la capacidad de la inteligencia artificial del deep learning. Mira, hasta el año 2012, pensar que un ordenador podía ver una foto y reconocer como una persona cosas que hay en la foto, eso era ciencia ficción, prácticamente.
¿vale? Eso es que no funcionaba. Eso ha estado décadas sin funcionar, la inteligencia artificial. Entonces, a nivel, para mí, a nivel tecnológico, el gran avance es la inteligencia artificial específicamente, es una palabra muy rimbombante, ¿vale? Pero específicamente lo que en inglés se conoce como deep learning, que es el aprendizaje profundo, que es lo que permite todos los avances, o casi todos los avances que hemos visto pues en los últimos 10 años, ¿no? Eso es a nivel tecnológico. En el otro punto, y eso se va a ir acelerando cada vez más, ¿eh? Y me sorprende, entonces, en esa línea de respuesta me sorprende lo rápido que no solamente que está yendo, sino cómo se está acelerando todavía más, que es increíble. Yo me considero que soy una persona que me creo que sé, pero es que cada vez que me meto, cada mes que pasa, soy incapaz de seguir la gente, o sea, todas las vías de investigación abiertas y todos los avances. Se me sobrecoge. Eso en plan abstracto. En plan más concreto, ¿qué significa eso? Pues que los sistemas cada vez son capaces de hacer más cosas. La gente que es menos técnica, pues enseguida piensa que eso significa que vamos a estar cerca de la inteligencia artificial general, ¿no? Esto que está en las películas, ¿no? Desde las malas, ¿no? Como Terminator, que acaba con nosotros, o las quizá no tan malas como la película Her, ¿no? Bueno, yo esto no lo tengo ni idea, es ciencia ficción, de hecho no sabemos cómo se llega hasta ahí, pero para que haya un impacto increíble a nivel económico y social, no hace falta la inteligencia artificial general. Tú imagínate que este podcast me lo hubiera hecho una máquina, ¿vale? El guión que tú me has hecho, que me estás preguntando, se podría, y fíjate lo que te estoy diciendo, que suena como ciencia ficción, pero escuchando todas mis entrevistas y buscando un poco sobre mi persona, es muy sencillo hacerme las preguntas que me estás haciendo. Y no te estoy quitando mérito, porque también te podría decir que es muy sencillo hacer mis respuestas. Pero sintetizar tu voz también es factible y sintetizar la mía también es factible. Y esto va a ser esto hoy en día igual se puede hacer y es un poco imperfecto, aún quedaría un poquito cómico, pero dentro de no sé cuántos años, 2, 3, 5, desde luego 10 seguro, se podrá hacer, ¿vale? Entonces imagínate lo que significa eso, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto de un podcast. Entonces, eso es como la línea de avance de investigación y de rapidez. En el otro lado, ¿qué me sorprende, no? El otro punto. Eh, pues un poco sabes que hay un dicho de un filósofo alemán, contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano, que también es un libro de Isaac Asimov, el título, Los propios dioses. Entonces me sorprende en el otro lado, ¿no? En el otro lado, pues a veces ves sistemas arcaicos, ¿no? Que a pesar de que hay tecnología, pues todavía lo tenemos, ¿no? Muchos tienen que ver pues con temas de temas de ordenamiento legal, por leyes, por pues, cosas así como más ancestrales, ¿no? Y no es que yo quiera que sea un súper tecnoreformista, pero mm, a veces es que, o simplemente pues aplicaciones mal hechas, ¿no? Los informáticos les gusta mucho hablar siempre de la web de Renfe, ¿no? Entonces, como el contrapunto es la web de Renfe. O sea, me sorprende que hay tanto avance, hay cosas tan bien hechas, hay cosas tan increíbles, y luego tenemos pues esperpentos en administraciones públicas, en sitios como en la web de Renfe, ¿no? O sea, no sé por qué motivo, esto quizás es un tema más de economía, más de competencia, ¿sabes? ¿Cómo es posible que a pesar de supuestamente vivir en un entorno de competencia, pues toleramos como ciudadanos aberraciones tecnológicas? No sé si... Es que es una reflexión interesante, para hacer. Sí, la verdad es que, claro, me viene a mente, por ejemplo, la salud, ¿no? ¿Por qué va tan lento la inserción del aprendizaje automático de la inteligencia artificial en salud, ¿no? Yo sueño el día en el que vaya a atención primaria y me siente y le cuente al doctor el problema que tengo, para empezar, que no tenga el que teclear, ¿no? Que ya el ordenador más o menos vaya preparando el informe él solo. Pero luego además que hay un palo en la mesa con un micrófono y una cámara y que te vaya registrando. Y bueno, tienes varias entrevistas deliciosas en tu podcast
pero por ejemplo, hubo una que le entrevistaste a una chica que comentaba lo del fondo de ojo, ¿no? Pues que mirando las pequeñas arterias que tienes en el ojo, pues se preveía que en el futuro serían capaces de diagnosticarte pues más de una enfermedad. Y al final, esto que son patrones, ¿no? O hacer diagnósticos sobre radiografías o sobre las imágenes que ven los anatomopatólogos, mmm, dices, ¿por qué va tan lento, no? O eso es la impresión que tenemos, ¿no? De que, por ejemplo, por poner un ejemplo que estabas comentando en salud, y creo que ahí sí que tienes cierto conocimiento, porque además una de las empresas no es MedBravo, Sí, que ayuda, sí, una de empresas que es cofundador es MedBravo, que bueno, es una empresa que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los oncólogos. Creo que es para cuando hay un paciente y las empresas quieren probar un nuevo medicamento, ¿no? Pues para guiar a los pacientes a ver a qué ensayo tienen que ir o al que no, que es MedBravo. Entonces, bueno, no me enrollo más la pregunta, pero por ejemplo en este campo sí que podríamos apreciar que hay cierta lentitud cuando el potencial es tan grande y habría tantas ventajas y no es tan caro, ¿no? Y bueno, te sorprende que vayamos a lentos. ver, a mí me gustaría decir la expectativa. Bueno, primero decir que MedBravo, efectivamente, eso es una empresa en la que soy cofundador con Aurelia Bustos, que tiene un perfil ya bastante único porque es oncóloga, también es ingeniero informático y tiene un doctorado en inteligencia artificial, y además es mi mujer. Y entonces nosotros pues lideramos MedBravo y hacemos inteligencia artificial aplicada a la medicina de forma muy transversal, ¿eh? No solamente a la oncología, es muy transversal, desde proyectos de investigación, digamos, más cercanos a la investigación, entre comillas, básica, ¿vale? Como a temas más aplicados de ayudar a empresas de producto de Deep Learning a mejorar prestaciones. Entonces, a ver, yo te diría, sí que se está avanzando rápido, pero es que, claro, quizá vivimos en un mundo tan rápido, pues que esperamos que se aplique tan rápido como una actualización en el Fortnite, ¿no? En el juego y en el videojuego. Claro, es que estamos hablando de algo que era como un chiste hace pocos años, ¿no? Que un ordenador sea mejor que un determinado médico en hacer una tarea, ¿eh? Ojo que no estamos diciendo que sea mejor que un médico en hacer su trabajo, porque un trabajo se compone de muchas tareas y a día de hoy, y eso va a ser mucho tiempo así, este tipo de sistemas hacen mejor tareas muy específicas, que es súper interesante, ¿vale? Pero hacen solamente tareas específicas. Eh, entonces, claro, ¿qué esperamos? ¿Que pasemos de la investigación a la práctica clínica en 3 meses? Eso no puede ser así porque en medicina eh, hay unos procesos muy rigurosos de ensayos clínicos que son aplicables en casi todo y además estos sistemas, pues como fíjate que en medicina, la medicina adolece de muchos de los problemas que se acusa, entre comillas, ¿no? A la inteligencia artificial, que hay gente que dice que la inteligencia artificial es una caja negra, ¿vale? Que no se puede saber por qué decide, entre comillas, lo que decide. Eso no es cierto, ¿vale? Yo puedo dar mi opinión, no es inexorablemente una caja negra, ¿vale? Lo que pasa es que hasta ahora pues no se ha invertido demasiado en pretender que sea explicable, pero no es, de hecho, pues una persona a veces es mucho más inexplicable las decisiones que estos sistemas, ¿no? Pero la medicina, por ejemplo, si tú le preguntas a un anestesiólogo exactamente a nivel molecular o cómo funciona la anestesia, no se sabe 100% cómo funciona la anestesia y eso no impide que lo utilicemos. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho ensayos clínicos, un montón de pruebas con mecanismos rigurosos del diseño de estudios, prospectivos, retrospectivos de validación, con los cuales pues consideramos que en un análisis riesgo-beneficio con principios éticos, ahí nos podríamos meter, ¿no? en la ética principalista, etcétera, y toda una disciplina en biomedicina, en tecnología, y se ve que merece la pena, ¿no? Entonces, eso también hay que hacerlo cuando llevamos un sistema de inteligencia artificial, porque aunque también fallan porque en medicina no existe en muchos casos, y esto es para mí como ingeniero una sorpresa, yo esto no me lo esperaba. Yo me esperaba pues que, dado una radiografía en inteligencia artificial, pues tenemos la noción como de verdad, ¿no? Y a los sistemas les entrenamos enseñándoles lo que es la verdad.
¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si queremos que un ordenador con inteligencia artificial aprenda, dado una foto, que hay un animal, un perro o un gato, te diga si es un perro o un gato, pues lo que haces, simplificándolo mucho, es enseñarle muchas fotos de perros y gatos y le dices qué es cada foto, ¿vale? Y siempre se lo das bien. No le engañas, ¿no? Cuando hay un perro le dices que es un perro y cuando hay un gato le dices que es un gato. Nunca le dices a un perro que es un gato, ¿no? Si os gusta la ciencia ficción, en la película 2001 en el espacio, Hanoi Emil mata a la tripulación y entre otras cosas es porque, si os acordáis, que no sé si sale en 2001 o en 2010 o en la segunda parte, es porque le mienten al ordenador, ¿no? Entonces, como que, fíjate que eso ya está ahí desde los años 60, estos sistemas funcionan muy mal cuando le das información contradictoria, lo llevan muy mal. Y una cosa que ocurre, que todo el mundo que hemos tratado pues, con los médicos pasa, que es que posiblemente dos radiólogos o una radiografía tengan discrepancias, ¿vale? Entonces, eso hay que medirlo muy bien cómo funciona, cuando el ordenador discrepa, hay que ver por qué discrepa. Entonces, no es de extrañar, ¿eh? Pero ya se está empezando a utilizar. ¿Eh? De hecho, la pandemia ha acelerado el uso. Yo creo que ahora mismo estamos en la fase en la cual todavía eh, tenemos que crear una cultura de datos en torno a la medicina, ¿vale? Que los sistemas de salud sean más abiertos con los datos, con garantías pues, que estén anonimizados, perfecto. Sabes que España es uno de los países líderes mundiales en donación de órganos y no es que los españoles seamos más buenos o más donantes que otros, es que nuestra política por defecto nos hace donadores de órganos. Entonces, si queremos ser líderes de inteligencia artificial aplicada a medicina, también podemos crear políticas que nos lleven hacia ahí, por ejemplo, con políticas que faciliten compartir datos para investigación y para aplicación en el mundo de la medicina, ¿no? Por ejemplo. No sé si lanzar esta pregunta porque has comentado alguna vez que sería muy interesante que las instituciones, pues privadas y públicas en general, invirtieran en sistemas preentrenados, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es un sistema preentrenado? ¿Qué potencial tiene? ¿Y por qué sería interesante? Mira, un sistema de inteligencia artificial de aprendizaje profundo se basan habitualmente en redes neuronales, ¿no? Y las redes neuronales pues están inspiradas, ¿no? En las redes neuronales biológicas, pero bueno, son simplemente, entre comillas, si os acordáis de matemáticas, si estudiasteis matemáticas en segundo de bachiller o en COU, pues son matrices, así simplificándolo mucho, ¿eh? Con un montón de números en esas matrices, millones y millones, a veces miles de millones y a veces mil, pues miles de millones de números, ¿no? Esos son parámetros. Entonces, cuando una red neuronal está, digamos, sin entrenar de nada, es prácticamente bueno, es que quizás sea un ejemplo un poco raro, pero un bebé cuando nace, sabéis que un bebé cuando nace, pues casi que no sabe ni siquiera ver, no sabe ver nada de nada, ¿no? Cuando nace un bebé, primero tiene que aprender a enfocar, luego empieza a reconocer las caras y pasa, pues a lo mejor el primer año o los primeros 6 meses hasta que empieza a aprender a ver. Entonces, una red neuronal y necesita, digamos, mucho tiempo para empezar a ver. Y luego, pero una vez sabe ya ver, a partir del primer, no sé cuánto tiempo es exactamente, pero a partir de los pocos meses, pues luego ya empieza a poder, aprende muy rápido a ver, a reconocer caras, a reconocer objetos. Eh, las redes neuronales no funcionan para nada como las personas, pero en ese aspecto pues tienen una cosa parecida, ¿no? Y esa cosa parecida es que si una red neuronal desde cero, ¿vale? Que inicialmente no está entrenada con nada, la quieres entrenar en que, dado una foto de un lunar en la piel, te diga si ese lunar pues es un lunar benigno, o si es una verruga, o si es pues una lesión cancerígena, peligrosa, si lo entrenas desde cero, pues te hace falta dos cosas. Te hace falta, primero, que entre comillas la red neuronal aprenda entre comillas, a ver en abstracto, ¿vale? Hacer como a que tenga una noción de lo que es un poco una imagen, y luego dentro de ella saber ver, en reconocer, en diferenciar los tipos de lunares que hay y de lesiones. Entonces,
Entonces, para eso, si quisieras entrenar desde cero una red neuronal para que aprenda lo que te digo en el mundo médico, te harían falta pues cientos de miles de fotografías de lunares y de, pues, o quizá millones, ¿no? Entonces eso es muy difícil porque en medicina, pues en muy pocos sitios tenemos tanta foto etiquetada. Y recuerda que te estoy diciendo que habitualmente se utiliza aprendizaje que se llama con fotos etiquetadas, que es muy costoso porque de cada foto no basta fotos de lunares, ¿no? Hay que saber si una foto es de un lunar o de una lesión, ¿no? De otro tipo. Y fíjate, en este caso hace falta que un médico lo haga, o sea, es muy costoso. Entonces, lo interesante es que curiosamente, esto es ciertamente sorprendente, que si tú coges una red neuronal que la has entrenado para otra cosa, que a lo mejor es mucho más sencillota en diferenciar perros y gatos, o a lo mejor pues razas de perros y razas de gatos, o sea, lo entrenas en otra tarea, ¿vale? Y eso se llama preentrenar. Tú la entrenas en hacer una tarea relacionada que es de visión, ¿vale? La estás entrenando en una red que sabe ver cosas, ¿no? Perros y gatos, ¿vale? Y hace muy bien eso, ¿vale? Y esa red preentrenada, luego ahora, con muchos menos ejemplos, a lo mejor con unos pocos miles o decenas de miles, si tienes 100.000, pues increíble, ¿no? Pero con decenas de miles de ejemplos ya de lunares, la ajustas, funciona increíblemente bien, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama el poder usar redes preentrenadas y ese concepto de tener redes preentrenadas que te he puesto en imagen, y fíjate, algo tan peregrino como redes que saben diferenciar entre perros y gatos, y si haces eso, pues tienes unos resultados increíbles. Si lo ajustas con muchos menos ejemplos para un tema médico, se está viendo que funciona también súper bien para el lenguaje. Coges una red que la entrenas, el ejemplo más popular recientemente es un sistema que se llama GPT-3, que lo han entrenado para que simplemente, entre comillas, entre comillas, se ha leído eh, textos en un montón de idiomas que hay por internet, de todos los libros de dominio público, de un montón de webs, ¿vale? O sea, ha leído mucho, y luego pues le pones una pregunta de cualquier otra cosa y se ajusta muy bien, ¿no? En general, así a nivel conceptual, ¿vale? Es muy fácil hacer. Eso tú fíjate que lo puedes ver en la naturaleza también se ve. O sea, cuando un cervatillo, a diferencia de una persona nace, un bebé, y es totalmente dependiente, ¿no? De la madre y de su entorno, o sea, de la familia, ¿no? Especialmente de la madre. Pero un cervatillo, si lo piensas, cuando nace, enseguida, pues casi que nace, se pone de pie, medio de pie. Fíjate que al principio mueve las patas, que está como medio calibrando, ¿vale? Eso sería que está ya como preentrenado, o sea, su cerebro, por la evolución, tiene ya como preentrenado cómo se anda y cómo se corre. No tiene casi que aprender a andar. Y lo único es que como pues por evolución el crecimiento de las patas en el útero de la madre, ¿no? Pues será un poco distinto. En nada más nacer, lo que hace ahí es se ajusta, ¿vale? Está preentrenado para aprender a andar, pero le falta medio ajustarse porque, claro, cada cervatillo es un poquito distinto, ¿no? Entonces, como que en los primeros minutos de vida se ajusta y enseguida ya puede andar porque si no se lo comen. No sé si es gráfico el ejemplo. Sí, lo que pasa es que dices, claro, ¿qué se podría preentrenar, ¿no? O qué potencialidad puede haber en ese sentido. Bueno, en general de todo, incluso hay cosas que son bastante increíbles. Es que, por ejemplo, metiéndonos en el Puedes, sector salud, yo me acuerdo en un documental de Google, ¿no? Pues un adolescente que era hindú en la India, dijo, pues pensó eso, ¿no? Digo, pues vamos a coger un montón de radiografías que Internet está lleno y con la inteligencia artificial la voy a entrenar y así seremos capaces en los hospitales, pues que un ordenador, ¿no? Vaya diagnosticando a los médicos porque faltan médicos simplemente y pues cualquier ayuda es buena, ¿no? Pero claro, luego el demonio está en los detalles, pues que esas imágenes no tenían no tenían resolución, no tenían bastante resolución. Supongo que además el aprendizaje automático requiere mucha capacidad de computación. Necesitas un ordenador caro, porque necesitas memoria y capacidad de computación, y eso es caro, ¿no? Bueno, supongo que en el sector salud, y claro, necesitas unos recursos que por eso hay que acudir un poco a las instituciones. sí, bueno, a ver, el aprendizaje profundo es a día de hoy, y encima
todavía sigue en aumento, es increíblemente exigente en recursos. Necesitas, sobre todo para entrenar, ¿eh? Para entrenar significa para crear el sistema. Para entrenar, es que fíjate, es muy distinto. Estamos dando por hecho que estos sistemas funcionan distinto de las personas, ¿no? Las personas, pues podemos seguir aprendiendo mientras estamos andando, ¿no? Por la vida durante el día, ¿no? Es verdad que de niños estamos como más tiempo aprendiendo y de adultos estamos más tiempo, entre comillas, ejerciendo, ¿no? Y no aprendiendo. Pero aún así, pues es intercambiable, ¿no? Siempre sigues aprendiendo, ¿no? Incluso mientras ejerces. Pero los sistemas hoy en día de inteligencia artificial no. Tienen dos modos súper diferenciados que son incompatibles, de hecho, prácticamente incompatibles entre ellos, que son el modo de aprendizaje y el modo, digamos, que técnicamente se llama de inferencia, pero es como cuando ya los pones en marcha, ¿no? Entonces, cuando está en imagínate, la máquina imagínate, que una máquina que diagnostique radiografías en un hospital, esa no está aprendiendo nada, ¿vale? Esa está simplemente, ya está programada y le entre lo que le entre, pues saca su predicción, ¿vale? Para que eso funcione, antes hay que hacer el sistema que lo entrena. Y es sobre todo en ese entrenamiento donde es lo que tú dices, que hace falta muchísimos recursos, ¿no? Hacen falta, eh, a nivel, entre comillas, medio doméstico, tarjetas gráficas, de las que se utilizan muchas veces para jugar o para minar criptomonedas, ¿no? Tarjetas gráficas. Y a nivel ya más que no está disponible para el consumidor, pues las grandes empresas tienen chips específicos para hacerlo. Has mencionado el GPT-3. Para que no conozca GPT-3, ¿podrías explicar brevemente lo que es? Venga, a ver si consigo brevemente que se entienda. Pues es un sistema, bueno, en verdad súper breve es un sistema que permite hacer cosas con texto, ¿vale? Con lenguaje, con texto escrito, es como de forma nativa, que en muchos casos son increíbles, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Voy a poner, si esto se explica mejor con ejemplos. Es un sistema que permite, no digo que lo haga intrínsecamente, pero que permite que tú le digas, hazme, imagínate que tengo un producto, este es un ejemplo que hice yo en Twitter hace poco. Imagínate que tengo un producto que se llama Blanquident, me lo invento, no sé si existe, ¿vale? Que es una crema dentífrica que hace los dientes más blancos, ¿no? Me lo invento, ¿vale? Pues este sistema, por ejemplo, le puedes pedir que te genere anuncios para diferentes medios. Entonces te puede hacer un anuncio con formato anuncio de Google de AdWords, ¿no? Con que tiene un formato muy específico. Un anuncio para Facebook, un anuncio para tu web que esté orientado a la conversión. Yo me he quedado anonadado con esto. Este sistema, por ejemplo, te permite, por ejemplo, eh, te voy a poner usos que más o menos son aceptados, ¿no? Te permite hacer conversaciones y sirve como ayuda creativa para, por ejemplo, ayuda creativa en guiones de cine, en películas, ayuda creativa, pues lo que te digo, a nivel de publicidad, o sea, a nivel del copywriting, ¿no? De escritura creativa de marketing, pues tiene muchísimos usos. Hay gente que incluso ha ajustado el GPT-3 para que escriba código, ¿vale? Código de programación, que es increíble, que es, escríbeme el código HTML para que salga una página en negro con un letrero grande en rojo que sea responsive, que significa que se ve bien en móvil y en ordenador, con un gran botón en rojo que diga compra ya, ¿vale? Y eso de repente, ¡pa! Digamos que te dispara por pantalla el código HTML que te hace eso, que habitualmente si no sabes HTML tendrías que contratar un programador para hacerlo, ¿no? Entonces, es un sistema de texto muy flexible que te permite hacer tareas que a mí personalmente, hace 2 años me parecían ciencia ficción y hoy ya no lo son. Entonces, no es tampoco, como te digo, que el sistema piense, ¿vale? El sistema, la manera en que está hecho es, creo que lo he dicho antes, lo han entrenado, se ha entre comillas leído un montón de cosas de Internet, tiene muchísimos parámetros y está, digamos, su tarea subyacente,
que es como lo que hemos dicho antes. En realidad lo único que hace GPT-3 está entrenado a completar frases, ¿no? Si tú le dices, por ejemplo, la manera más fácil es, si yo eh, te digo, oye, complétame esta frase. ¿Cómo continúa esta frase? En un lugar de la Mancha de Cuyo, entonces, ¿tú qué dirías? Nombre, no quiero acordarme. Sí, entonces GPT-3 de forma subyacente hace eso, ¿vale? Se ha leído muchos textos, pues GPT-3 es un sistema que subyacentemente está entrenado para le das un inicio de un contexto, de una frase, y te lo continúa, ¿vale? Entonces, lo interesante, y te lo continúa, digamos, siendo coherente, y ahí está la gracia, con lo que tú le has puesto de antes. Entonces, esa es una frase muy sencilla, ¿no? Que como todos nos suena al Quijote, pues sabemos continuar. Pero si, imagínate que el formato que tú le das de que continúas, pues es un formato imagínate, como si fuera unas instrucciones a una persona. Y pones ejemplo de producto, anuncio corto. Ejemplo de producto, anuncio corto. Y luego tú le pones ejemplo de producto el que tú quieres hacer y le dices complétamelo y te va a poner anuncio corto, coherente con el producto, ¿no? O sea, es como si tú le dieras a una persona, imagínate que está al otro lado, que no le puedes dar más instrucciones, le pasas una hoja con un texto y le dices, como si fuera un examen, ¿no? Complete lo siguiente, ¿vale? Pues eso es lo que hace GPT-3. Complete lo siguiente dado como una página que tú le puedes poner de ejemplo de antes. Claro que lo que estamos hablando podría ser un avance en productividad brutal. En el podcast de Andrés, que no sé si lo he mencionado, que se llama Software 2.0, también hace poco entrevistaste a un ingeniero de Disney, ¿no? Y pues comentaba un ejemplo un poco tonto, pero bueno, Disney ha comprado la Fox y ahora son propietarios de los Simpsons, ¿no? Y ponía, pues en los Simpsons siempre hay un chiste cuando van a la iglesia, que hay un cartel y pone un chiste, ¿no? Entonces, hacían ya como que el sistema él solo pusiera chistes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la serie de Witcher en Netflix, el decorado ha sido todo digital, ¿no? Y claro, a lo mejor son sistemas que ya casi no tendrías que programar o no, un sistema pues preentrenado y decir, pues necesito un fondo medieval o un fondo, necesito un bosque y ponme un dragón por ahí. Y a lo mejor esos sistemas, aunque estamos en los inicios, ¿no? Pero llegarán a eso, o lo que comentabas, he visto en GPT-3 ejemplos que eso lo tenías en un lenguaje de programación y le pedías que te lo pusiera en otro lenguaje y te lo pasaba en otro lenguaje, ¿no? Con sus fallos y no está fino y habrá que pulir cosas, pero vemos que ahí llegaremos. Y claro, eso en cuanto a productividad puede ser, puede ser y es algo asombroso lo que hace, pero las aplicaciones, pues, en cierto modo, son infinitas. Eh, un caso, por ejemplo, también en inteligencia artificial que se aplicó, que fue bastante mediático, fue el de AlphaFold. AlphaFold bueno, no sé si llamarlo programa o sistema desarrollado no es por Google, ¿no? No sé si sé que eso es propiedad de Google, pero no sé qué empresa derivada de Google es. Y, y bueno, al final este programa lo que hace es que las proteínas están presentes en casi cualquier proceso de nuestro cuerpo humano, ¿no? La mayoría de enfermedades es porque nuestro cuerpo produce malas proteínas o no produce una proteína entonces, claro, saber cómo están hechas las proteínas y en el futuro, pues cómo saber hasta fabricarlas. Claro, una proteína se fabrica poniendo un aminoácido después de otro. Entonces, imaginemos como un puzzle en 2D y poner ahí un tipo de aminoácido, otro, uno al lado, y según los que pongas, o sea, qué clase de aminoácido pongas y cuántos pongas, y qué forma los pongas, pues la estructura final de la proteína se pliega de una forma u otra, ¿no? Y eso durante décadas ha habido informáticos que han estado intentando calcular, predecir cómo se va a plegar una proteína y había competiciones de eso y pues las mentes más brillantes estaban en eso durante décadas y parece que AlphaFold no lo ha solucionado porque no es un sistema perfecto, pero sí que algo que antes no se llegaba, ahora se ha llegado, ¿no? Si esto puede ser una herramienta en el futuro muy importante para producir fármacos que curen la mayoría de enfermedades, ¿no? También es verdad que esto se ha hecho en laboratorio. Luego, quiero decir que eso luego dentro del cuerpo humano hay muchas variables y puede que no funcione, ¿no? Pero previsiblemente será una herramienta muy importante.
Pero aún así, ¿qué limitaciones tenemos hoy en día, no? Porque esto es como decir, uy, con esto podríamos curar, pues no sé, el 70% de enfermedades, ¿no? Pero ¿qué limitaciones tiene hoy en día el aprendizaje automático, la inteligencia artificial? Y por qué es tan difícil desarrollar un sistema de AlphaFold, ¿no? Y no es algo que podríamos hacer un par de personas en un garaje programando. Igual la pregunta es demasiado larga, ¿no? Demasiado abierto, ¿no? He hecho un melón demasiado... Bueno, a ver, sí. Para empezar, no estoy de acuerdo que no lo puedan hacer un par de personas en un garaje programando. Eh, creo que sí que se puede hacer. El tema es que eso es. Sí que te digo, que AlphaFold dentro de 5 años o dentro de menos, quizá lo puedan hacer un par de personas programando. Este tipo de sistemas, una cosa que es súper increíble y el avance de la tecnología, que es lo que valía millones de dólares hace 5 años, hoy vale $10 hacer, ¿eh? Y esto es una tendencia que se ha visto, por ejemplo, en entrenar desde cero estos sistemas que hemos hablado de imagen, pero valía decenas de millones de dólares entrenarlo. El otro día entrené yo en mi casa un sistema desde cero. Yo en mi casa, ¿eh? Vale que tengo 6 GPUs, pero soy una persona, ¿sabes? No soy una super institución como Google. 6 GPUs, pues bueno, eso no dejan de valer, supuestamente, porque ahora los precios están disparados, pero no dejan de valer mil y pico euros. Que tampoco hablamos, son cifras totalmente asumibles para casi cualquier empresa, ¿no? Que si quisiera invertir. Eh, entonces, sí que se puede. No, es que de nuevo son expectativas, ¿eh? O sea, fíjate que cómo ha cambiado la conversación de que hace, pues eso, 20 años nadie se preguntaba cuáles son las limitaciones del deep learning porque no funcionaba. Hoy en día quizá lo que pasa es que hay un sobrecalentamiento tan extremo de las expectativas que mucha gente se piensa pues que ya la inteligencia artificial tiene sentido común, es capaz de razonar, tal, como que ya nos planteamos, ¿no? La pregunta que es, oye, ¿y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Sería quizá la pregunta, ¿no? Es interesante la pregunta, ¿eh? De hecho, te estoy intentando como comprimir cosas que en el máster este que te estoy diciendo, pues tardamos 6 meses, ¿no? En darlas, pero mira, funciona en general, mira, sí, de forma muy sencilla, ¿eh? Muy comprimida. Si una tarea una persona la puede hacer en menos en un segundo, casi sin pensar, ¿sabes? Entre comillas. O sea, no sin pensar, sin estrujarte la cabeza, sería la palabra exacta. Bueno, no exacta, pero el símil. Es muy posible que se pueda hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Y fíjate, aunque hayas necesitado previamente un proceso muy sofisticado de aprendizaje, y el ejemplo de la radiografía es muy bueno. Un radiólogo ha estudiado pues, la carrera de medicina, la especialidad, ¿no? Pues, bueno, no decenas, pero casi una década, ¿no? de estudios para poder coger una radiografía y a lo mejor en unos segundos mirarse y fijar y decir, ah, mira, aquí hay algo, ¡pam! ¿No? Pero en eso tarda pocos segundos, ¿no? Pues si es una persona es capaz de hacerlo tan rápido, pues eso es candidato a que una inteligencia artificial lo pueda hacer. Lo mismo con el chiste de los Simpsons. Una persona creativa que trabaje en Fox, pues te saca chistes de los Simpsons seguramente pestañeando. Cuando conducimos nosotros, pues también conducimos casi sin pensar, ¿no? Pues en general todas esas tareas son susceptibles de ser atacadas o de ser abordadas con inteligencia artificial, ¿no? Las tareas que requieran como pararse a pensar, meditar, pensamiento secuencial, razonar, hacer análisis de causa-efecto, por ejemplo, eso todavía los sistemas lo llevan un poquito mal. Has mencionado el ejemplo de conducir por ejemplo, otro ejemplo que podríamos poner sería el de la conducción autónoma, ¿no? Que, por ejemplo, hay dos ejemplos que están Tesla y Waymo, ¿no? Y a lo mejor este es un ejemplo muy ilustrativo porque, por ejemplo, dice Tesla, tenemos el autopilot, ¿no? Y tú ya te imaginas que el coche pues te lo hace todo y va solo. Pero luego sale el desarrollador de Waymo y le dice, Elon, no lo hagas así porque estás contando una media verdad, estás engañando y es irresponsable, ¿no? Claro, los de Tesla dicen, a ver, si nosotros con 2 ojos y 2 orejas conducimos bien,
¿para qué necesitamos más? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer un coche más caro con radares, mida la distancia a los obstáculos y tal, si nosotros con 2 ojos y 2 orejas ya funcionamos? Pues le ponemos más cámaras, unos sensores baratos y el coche Tesla ya va perfectamente, ¿no? El de Waymo, eh, además de poner radares, pues tiene un sistema redundante porque se guía a través de unos mapas que tiene el sistema ya dentro de sí, ¿no? Y se guía también por los mapas y es como un sistema redundante que da seguridad, que eso Tesla no lo tiene. Por ejemplo, en este sentido, la pregunta es un poco, no sé si lo tienes mirado, este tema de la conducción autónoma, ¿qué te parece más fiable? Si fiable, lo de Tesla o lo de Waymo. Para condiciones normales de conducción no hay problema, pero en cuanto te salga, el otro día, por ejemplo, sacaban un camión que estaba cargando unos semáforos y entonces, claro, el Tesla que iba detrás se volvía loco, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿cuál de los dos sistemas, si lo has mirado, te parece mejor o cuál crees que tiene más posibilidades de tener éxito al final y un poco también pues las limitaciones que hay, ¿no? Y cuán lejos estamos de llegar a una conducción plenamente autónoma? Bueno, yo primero te voy a dar la respuesta totalmente ingenieril, ¿eh? Y esto es un podcast de finanzas y tú ya lo has dicho al principio, ¿vale? Porque a mí me pasa que mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es mejor, AMD o Nvidia, ¿no? Y yo pienso, ostras, ¿este por qué me lo pregunta? ¿Porque si quiere comprar una tarjeta para jugar o porque va a comprar acciones, ¿no? Que a veces me pasa, ¿no? Y AMD y Nvidia más es divertido. En las dos vías, ¿eh? Tanto en acciones o Intel y AMD, ¿sabes? Bueno, entonces, hay que diferenciar, fíjate, hay que diferenciar, y esto no mucha gente lo diferencia. Fíjate, todo lo que tú has hablado tiene que ver con lo que se llama percepción, ¿vale? El módulo de percepción. El módulo de percepción consiste, simplificándolo mucho, es, estos coches tienen sensores, pues tú ya has dicho que los Tesla van con cámaras, iban con radar hasta hace poco, pero le están quitando el radar. Sí que me lo he mirado por un tema, porque he hecho varias competiciones de conducción autónoma, de percepción, y de hecho en una me quedé primero a nivel mundial, una de Alibaba en China, y gané con bastante diferencia de los segundos, que era una competición que se basaba en los sensores que llevan los Waymo, ¿no? O sea, el tipo de sensor, que es LIDAR, ¿vale? Que es un láser. Infrarrojo no se ve, pero es un láser. Lleva más, pero ese no lo lleva el Tesla, el LIDAR. Entonces, lo de percepción significa que tú fíjate que cuando estás jugando a un videojuego en la PlayStation, en la Xbox, un juego de coches contra la máquina, fíjate cómo ahí la máquina conduce bastante bien, ¿no? O sea, te gana, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Tampoco hay problema que se estrelle, ¿no? No pasa nada, pero juega muy bien, ¿no? Y eso es porque dentro del videojuego, digamos, la máquina no tiene que analizar nada, o sea, la máquina, digamos, ya vive en Matrix, ¿no? O sea, ya ve, ¿no? Como los coches, dónde están, pues con matemáticas con los vectores, o sea, digamos que ya tiene una representación del mundo, entre comillas, del videojuego, totalmente computacional y totalmente fiel, ¿vale? Digamos, a la realidad. Fíjate que en un videojuego es al revés. Partes, digamos, de la verdad, ¿no? Que está en números y la verdad genera lo que ves en la pantalla, ¿sabes? Eso es en un videojuego. En un coche es al revés, ¿no? Tenemos la realidad, que es lo que es, vas por la carretera y es lo que es la realidad, y el coche tiene que coger datos de la realidad, las personas lo hacemos con los ojos y con los oídos, para hacerse, digamos, una especie de mapa mental en 3 dimensiones, pero es un mapa, digamos, mucho más sencillo. Los sentidos dan mucha más información, pero tú lo que te interesa cuando vas conduciendo es dónde estoy con respecto a la carretera, dónde estoy con los coches, cómo se mueven y qué son y qué tengo que hacer, ¿vale? Eso en tu cerebro, no se sabe cómo funciona el cerebro 100%, pero estará de una manera como muy sintetizada, ¿vale? Para que tengas que aprender. Entonces, el módulo de percepción de estos coches eh, se basa en coger los sensores y, digamos, destilar la información lo máximo posible para, al final, sacar lo que importa para poder luego tomar decisiones de conducción. Que es, oye, delante por la cámara me viene una imagen ahí que está llena de píxeles, pero eso es un coche. Y veo que va hacia adelante y lo tengo separado 20 metros y como yo sé que voy a tal velocidad, pues esta distancia es buena y puedo ir así, ¿no? Eso es como el ordenador de a bordo. Pero todo esto que hemos hablado hasta ahora es en la parte de percepción, es coger el mundo y crear ese mapa mental en 3 dimensiones de lo que hay a mi alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, los Waymo funcionan
con el LiDAR y el Tesla funciona con cámaras, ¿no? Además con bastantes cámaras, con cierta redundancia. Entonces, el esquema de Waymo, los sensores de LiDAR tienen bastantes ventajas que, por ejemplo, bueno, en realidad siempre es mejor tener más sensores, ¿vale? No hay nada malo por tener más sensores. Entonces, el LiDAR es un sensor que emite un rayo láser, para entendernos, y no lo vemos, pero ahí está. Entonces, claro, de noche, aunque el coche fuera con la luz apagada, con el LiDAR el coche, entre comillas, vería. Y además el rayo láser le da una información muy rica porque directamente el coche obtiene información en 3 dimensiones. El LiDAR es un sensor que te da de forma directa información en 3 dimensiones. Cosa que las cámaras pues son como los ojos, ¿no? Si tú cierras un ojo, lo ves en 2 dimensiones. Aunque más o menos estés entrenado y ya, como sabes un poco el tamaño de las cosas, pues si ves aunque tapes un ojo y ves un coche pequeño, sabes que estás lejos porque es pequeño, ¿no? Pero es porque ya estás muy entrenado y ya lo sabes. Pero con los 2 ojos, tu cerebro está también entrenado ya y de forma inconsciente, pues tú ya lo posicionas en ese mapa cerebral, ¿no? Entonces, el esquema de Tesla es ese. El esquema de Tesla es, oye, ¿puedo entrenar una red neuronal que no con 2 ojos, que imagínate como una mosca, ¿no? O sea, bueno, no sé si una mosca, cómo funcionará el cerebro, pero el cerebro de mosca de mosquito, pero que es muy complicado, ¿eh? Pero, pero en un coche, en un Tesla, que tiene creo que son hasta 8 cámaras, de forma periférica y con solapes entre ellas, pues la pregunta que se hacen es, ¿puedo entrenar una red neuronal muy grande para que dado 8 ojos, ¿vale? Cree ese mapa en 3 dimensiones del mundo relevante? Entonces, técnicamente yo creo que, o sea, técnicamente, conceptualmente yo creo que la respuesta es que sí, ¿vale? Conceptualmente porque las cámaras tienen mucha sensibilidad, son redundantes. Sí que hay verdad que hay problemas que una cámara pues se puede deslumbrar porque le pega el sol de repente. Tú, cuando te pega el sol, pues te tapas el ojo, ¿no? Tenemos ahí una pestaña que es un mecanismo de hardware biológico, ¿no? Una cámara habitualmente no tienen, que yo sepa, no sé si tienen iris, ¿no? Las cámaras de los Tesla, pero bueno, pero en definitiva puede funcionar bastante bien, ¿no? El sistema. ¿Por qué no llevan los Tesla LiDAR? Pues no es que los ingenieros piensen que es un sensor peor, es que es significativamente más caro. Piensa que el Waymo es un coche pensado no para la propiedad, es un coche pensado para la flota de taxis, que nunca lo va a tener en propiedad, va a estar generando dinero 24/7, por así decir. Entonces puedes pagar un sensor que a veces vale como el coche, ¿eh? Un LiDAR de estos igual te puede costar pues decenas de miles de euros un sensor de estos y suelen ir con redundancia. Entonces, ese es el motivo. Es que la propuesta económica es muy distinta. El Tesla es un coche pensado para consumo. Sí que fíjate que sí que se han visto estos ejemplos cómicos de los semáforos de los Teslas que los medio detecta mal en mitad de la carretera. Claro, también te digo una cosa, estamos juzgando que Tesla tiene el mayor número de coches en circulación de todo el mundo, ha visto situaciones verdaderamente casi inverosímiles, ¿no? El coche ha visto un camión tráiler que transportaba otro tráiler y ese otro tráiler transportaba encima coches que estaban como mirando hacia ti, ¿no? Es como el ejemplo parecido a ese camión que transportaba semáforos. Entonces, digamos que la variedad a la que he estado expuesta de cosas raras es increíble, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo que los Teslas han visto ya varios días de estos de Estados Unidos de Halloween, donde hay niños por la calle disfrazados de moto, ¿vale? O de Transformer, ¿no? Un niño disfrazado de coche, ¿no? Entonces, claro, eso es una anomalía para el coche, pero ya tienen los datos, ¿vale? Entonces, estos sistemas generalizan mal, pero si ya ha visto tal variedad, o sea, has de ver algo ultra raro, como una situación de estas raras, para que el coche lo pille mal y a lo mejor el coche a este nivel Tesla ya está, digamos, detectando que es algo muy anómalo, ¿no? O sea, el hecho de que los semáforos vengan hacia ti desconectados, pues lo puede detectar como una anomalía y lo disparan, ¿no? Y precisamente es el enfoque. Entonces,
Yo personalmente, además fíjate también que Waymo solamente está a día de hoy en una ciudad, que es en Phoenix, en Arizona, y la eligen porque es un entorno cerrado. Tú has dicho que además se apoya en mapas. Es un entorno que a nivel de clima es muy favorable. Pues Phoenix viene a ser como Alicante, ¿sabes? O sea, yo vivo en Alicante. Un sitio con mucho sol, no llueve mucho, nunca nieva, ¿sabes? Que se han ido a probar un sitio facilón para probarlo, ¿no? Que es lo inteligente, ¿eh? Eh, ¿Sabes? Y el Tesla, ¿no? El Tesla funciona en condiciones mucho más tal. Es verdad que el Tesla no es 100% autónomo, ¿eh? Yo he probado un Tesla en España y las rotondas no las lleva bien. O sea, no, pues porque no está, cuando yo lo probé, que fue hace un año y pico, no estaba entrenado con muchas rotondas. Entonces, todo esto es en percepción, ¿vale? Entonces, son dos usos distintos, ¿eh? Es que estamos hablando de qué es mejor para jugar, un PC o una consola. Ambos tienen su público, ¿sabes? Y sus casos. Si quieres comprar, nunca vas a poder comprar un Waymo. Con lo cual, es que la pregunta no tiene ni sentido. Eh, Porque nunca puedes comprar un Waymo. Puedes comprar como mucho un Tesla. Y luego está la otra parte de la pregunta, que es, vale, una vez hecho el módulo de percepción, ¿vale? Cuando el mundo ya tiene un mapa en 3D, mi sensación es que en eso Waymo está más avanzado. ¿Vale? Que es el módulo, digamos, que estos son cosas como si el coche de delante, imagínate, va haciendo cosas raras, por ejemplo, ¿no? O sea, es como esa percepción un poco, digamos, del comportamiento de los otros conductores, ¿no? Que es tu módulo de coche con cámaras o con radar ya lo mapea perfecto, o sea, y no se equivoca, ¿vale? O sea, estás viendo lo que estás viendo, ¿vale? Y ves que el otro va zigzagueando, tal. Entonces es, tú como coche autónomo, ¿qué decides hacer? ¿Vale? Si el de delante va haciendo eses, ¿no? Entonces, si va, imagínate, por una carretera nacional y va haciendo eses, ¿qué es? Te pones mucho más lento detrás y te paras y llamarías a la policía, ¿no? O aprovechas en un momento que está medio quieto y le pegas un acelerón para hacerlo, cosa que no es muy seguro porque sabes que ha ido haciendo ese hace un momento, ¿no? Entonces, eso es otra conversación que está menos avanzada. Sí, pero precisamente un poco, ¿no? Decir, eh, Tesla a lo mejor es el mejor, pero no podrá pasar nunca de nivel 3, ¿no? Porque, por así decirlo, conducción autónoma creo que son 5 niveles y entonces pues el más avanzado es que tú te puedes despreocupar totalmente, da igual que fuera nieve o haya hielo en la carretera. Y claro, dicen que lo que más cuesta pues son justo esas situaciones tan especiales, ¿no? Y no sé si en ese sentido aunque Waymo tenga mucho menos kilómetros, pues tiene más ventaja porque es un sistema más robusto. Sí, a día de hoy sí, a día de hoy. Pero fíjate que lo que te digo, yo no sé si es por el tema de la percepción, ¿eh? Yo creo que Waymo ha hecho mucha simulación con una técnica además que poquísima gente realmente tiene capacidad de aplicar en el mundo de la inteligencia artificial, que se llama aprendizaje por refuerzo, que es una técnica en papel súper atractiva, pero en la práctica es dificilísimo eso llevarlo a nivel industrial. Y ahí Waymo está más avanzado, pero repito que no es por la parte de percepción, ¿eh? Eso es otra parte. De hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mira, en la ciudad en Phoenix, en Arizona, Waymo pues, le pidió al equivalente de la Dirección General de Tráfico local de allí, le pidió un histórico de los accidentes mortales que han habido de lo que haya pasado cuando estaban grabados con cámaras, ¿no? En los semáforos, sabes que hay cámaras y entonces de repente hay veces que ha quedado un registro en las cámaras de los accidentes, ¿no? Pues lo típico que se ve a veces, pues que uno se ha pasado un semáforo, ¿sabes? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y los de Waymo lo que han hecho es muy interesante, ¿no? Lo que han hecho es simulaciones de estas hipotéticas, ¿no? De qué hubiera pasado si, ¿no? Porque muchas veces un coche comete la infracción, que es salto el semáforo, pero luego que muere ese uno que iba haciéndolo bien, ¿sabes? Que es, oye, uno estaba cruzando en verde, que le tocaba, y de repente uno que tenía semáforo en rojo pasa a 120 y se lo come, ¿vale? Se lo come de frente para el que se lo come, pero de lado para el otro y se muere porque le dan justo por la puerta del piloto, ¿no? Entonces, han hecho simulaciones los de Waymo muy interesantes
de qué hubiera pasado si, y ponen en todas las situaciones, ¿no? Que es, vale, si quien hubiera conducido, digamos, era el de Waymo, ¿vale? Entonces, claro, en ese caso no hubiera habido ningún accidente porque nunca se salta el semáforo, ¿sabes? Eso es fácil, ¿eh? Ahí siempre. Pero lo interesante es que incluso en las del otro, en las que el otro lo iba haciendo bien, ¿vale? Como el coche, digamos, de Waymo, aunque él lo vaya haciendo bien, ve que viene uno, ¿sabes? Que sabe que hay un semáforo que se supone que está en rojo, pero que le viene un tipo de lado a 120, ¿vale? Y la matemática no engaña, ¿sabes? Si tú tienes a 10 metros uno que va a 120, ese no se para, ¿vale? O sea, ese te va a dar, sí o sí, ¿vale? A 10 metros. Sí o sí, bueno, o a 20, ¿eh? A 120, imagínate. Entonces, claro, esos coches además, sabes que tienen son eléctricos siempre, eh, tienen una aceleración brutal. Tanto los Tesla como cualquier coche eléctrico tiene una aceleración salvaje, ¿vale? Entonces, lo interesante de esa simulación era que pues no sé si era un 70% de accidentes que se hubiera evitado si el de Waymo incluso era, digamos, la víctima que no causaba el accidente, digamos, la víctima inocente del accidente, ¿vale? Porque ve que se acerca y, claro, le mete un acelerón salvaje, ¿sabes? Y ya pasa el peligro, ¿sabes? Ya no hay problema, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante. No hay nada, en realidad, por lo que un Tesla no, técnicamente no puede hacer eso, ¿eh? No hay nada inexorable. Lo que pasa es que Elon Musk, bueno, que te voy a contar a ti y a tus oyentes, ¿no? Que no sepamos ya, ¿no? O sea, no es el tipo más coherente del mundo haciendo predicciones y prometiendo cosas. Sí, pero claro, alguien que ha puesto patas arriba la industria automovilística y también la de la aeronáutica, ¿no? La aeroespacial más que la aeronáutica, pues claro, siempre da respeto, ¿no? Pues claro, cualquier cosa que diga es que no le puedes ni contestar, ¿no? Por así decirlo. Y Bueno, o sea, yo lo que te digo es que, a ver, hay gente que va contra la física, ¿vale? O sea, hay gente que a veces hace como apostar contra la física es una batalla perdida, ¿sabes? A no ser que seas físico, ¿no? Y tengas una nueva teoría que invalide la física previa. Pero apostar contra la física es muy arriesgado, ¿no? Imagínate. Y en este aspecto, y te digo la física como la computación, te puedes equivocar en años, ¿eh? Y ojo que en el mundo de emprendimiento esto supone el fracaso o el éxito, ¿vale? Equivocarte sobre todo en décadas, ¿no? Y la inteligencia artificial es el caso exacto. O sea, en el 2010 invertir en una empresa de inteligencia artificial a lo mejor es que igual era mala decisión, ¿sabes? Porque es que nada funcionaba y pasan 10 años y de repente un montón de cosas funcionan, ¿no? Pero fíjate que yo en este aspecto, o sea, a medio plazo estoy con Elon Musk, a medio plazo. No comparto pues que siempre te dice que va a ocurrir dentro de un año, ¿no? Todo lo que ocurre y nunca ocurre dentro de un año, ¿no? Lo que te dice. Pero no veo ningún motivo tecnológico, ni de capacidad de cálculo, ni nada por el cual... El único que me puedes decir, son todo situaciones nuevas, ¿no? Esta pega que me has dicho, bueno, es que, vale, o sea, pero fíjate, ahí ya no es Waymo y Tesla, ¿eh? Hace poco también Waymo, no sé si lo viste, tuvo un incidente que se lió con unos conos. No sé si lo viste. Eh, era súper absurdo, tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, pusieron los típicos conos estos de que alguien estaba pintando una zona y además en la calle no pasaba nadie, o sea, era como muy tonto, ¿no? Porque el coche se había bloqueado con esto, ¿no? Y provocó ahí un altercado, no, vamos, provocó un atasco, ¿no? Que la gente se quejó y de hecho pues tuvo que acudir un conductor remoto que fue allí en persona, en Waymo, para tomar el control, ¿sabes? Entonces, o sea, la pregunta, o sea, fíjate que estos sistemas autónomos 100% que nunca tengan, pues no, yo creo que siempre se pueden dar situaciones, pero también piénsalo, o sea, a veces una persona, pues oye, que sé, casi todos los conductores, o sea, yo lo veo que es, oye, una persona mayor, un conductor que se acaba de sacar el carnet. ¿Quién no hemos llamado
a nuestros padres, ¿sabes? O te han llamado tus padres si son mayores o algo, o alguna persona más mayor, de que se encuentran en el coche en una situación muy difícil y te dice, oye, mira, jo, yo prefiero ahí que no lo conozco, acompáñame tú, ¿no? O sea, esto también nos pasa a las personas, que no funcionamos con el 100% de condiciones meteorológicas en el 100% de los sitios. Nos creemos que sí, pero no es verdad. Funcionamos en 99,9, ¿sabes? Con dos nueves, si me apuras, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser así. De la conducción autónoma, pues empezaremos en el 95% de terrenos que funcionen, huevos mucho menos, ¿sabes? Eh, y a medida que, pero yo lo veo que llegará, claro, aquí la duda no es si llegará o no, es quizá si es en 2 años o en 5 o en 10. No lo sé, yo ya me conformo con que en trayectos así fáciles para el coche, pues me quite el control. No espero ver en 5 años un autónomo 100%, la verdad. O sea, yo creo que cualquier niño o niña que tenga 10 años, pues si quiere conducir, tener coche, se tendrá que sacar el carnet, creo. Sí, sí, bueno, en todo caso, oye, pues sí, un poco yo creo que la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, un poco lo comentábamos, lo interesante es la productividad que nos va a dar, ¿no? Y si te da una asistencia a la conducción muy elevada, aunque no sea un piloto automático total, pues ya será mucho más seguro conducir, se supone. Y bueno, pues lo mismo que hablamos con el GPT-3 o estos sistemas de, bueno, ya pensando un poco en el futuro, ¿no? Sistemas de edición de vídeo o alguien que quiera escribir algo, un texto, pues ya te lo medio escribirá y tú solo tendrás que pulirlo, ¿no? Y todo eso yo creo que en productividad, pues la verdad es que puede ser muy, muy interesante. Bueno, tú míralo desde el punto de vista de los números, ¿no? Y las finanzas. Yo a veces lo he dicho en algún podcast, mi abuelo era contable y trabajaba en el Banco de España. Y contable, claro, mi abuelo, con numeritos, ¿sabes? En una libreta. Y yo me acuerdo de su caligrafía y los numeritos. Y llega el Excel, acaba con los contables, el Excel. O sea, podrías pensar lo mismo, ¿eh? O sea, si mi abuelo ve el Excel, pues pelos de punta, ¿no? Claro, y fíjate, no ha ocurrido eso, ¿no? Cada vez hacemos cosas más sofisticadas, ¿no? Con el Excel en contabilidad. Entonces yo creo que son herramientas cada vez más semánticas, ¿no? Nos vamos liberando de cosas más mecanizables y vamos subiendo el nivel, ¿no? El ser humano pues tiene unos propósitos, ¿no? De expresar, de hacer, de crear, y yo creo que las máquinas son herramientas para hacerlo, cada vez mejores. Sí, está claro. Hablando de máquinas y herramientas, para que no sepa, Andrés ha participado también en competiciones Kaggle, ¿no? Que son competiciones. ¿Puedes explicar un poco lo que son las competiciones Kaggle? Porque me parece un concepto muy interesante. Lo que tampoco sé muy bien si al final todas estas competiciones acaban teniendo una aplicación, ¿no? Por ejemplo, creo en uno de vuestros podcasts que comentasteis que había una competición para corregir exámenes, ¿no? Y entonces era ya, pero no eran exámenes tipo test, sino que era ya como con visión artificial, ¿no? Y viendo el texto, pues era bueno, algo capaz de corregir exámenes. ¿Puedes explicar un poco qué son las competiciones Kaggle y si al final tiene aplicación? Porque muchas veces has comentado en tus podcasts que lo que se hace, pero a lo mejor no se dice luego si eso ha tenido una aplicación final. Vale, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que eres un banco, ¿vale? Y tienes un problema de fraude, ¿vale? Todos los bancos tienen problemas de fraude. Entonces, y tú a lo largo de tu historia, como banco, pues has hecho pues unos modelos, imagínate, estadísticos del tipo que sea, para basado una transacción, pues si es potencial de fraude o no. Vamos a imaginarnos un ejemplo concreto, ¿no? En comercio electrónico, ¿no? Pues si una tarjeta de crédito se está utilizando desde un país de África donde nunca se ha utilizado antes, de madrugada para comprar un producto muy caro que encima es digital, ¿no? Y no requiere entrega, ¿vale? Pues oye, eso así, a ti y a mí ya nos parece sospechoso, ¿no? Entonces, y los bancos tienen un histórico y tienen sistemas para hacer esto. Pero claro, eso es mucho dinero. Entonces el banco dice, ostras, si pudiera mejorar una centésima, ¿no? Mi sistema de detección de fraude, pues me ahorro mucho dinero, ¿vale? Es un ejemplo concreto. Entonces el banco pues ya tiene su equipo de científicos de datos internamente y haciendo ese trabajo, pero existen plataformas, que Kaggle es quizá la más importante, que lo plantean como un reto a la comunidad a nivel mundial. Entonces,
funciona de la siguiente manera. El banco, puede ser un banco, puede ser esta empresa de exámenes, ¿vale? La empresa externa provee un conjunto de datos, ¿vale? Y un problema. Te he puesto el ejemplo del fraude, que es un caso real. Entonces, Kaggle lo organiza, tiene una comunidad muy grande. Kaggle es una empresa que compró Google, ¿vale? Y ahí digamos, se desarrollan las competiciones. Entonces, te ponen un problema que siempre, a diferencia de otros tipos de retos, es un problema numérico, ¿vale? Entonces ahí, digamos que hay una puntuación, ¿vale? Y no es subjetivo. Gana quien mejor lo hace con un número, ¿vale? Como el banco, digamos, el banco te pone, imagínate que el banco tuviera el histórico de los últimos 10 años, ¿no? De todas las transacciones y sabe lo que ha ocurrido. Entonces, a los participantes les da, digamos, los 9 primeros años con lo que ha ocurrido y con eso entrenan sus sistemas de estos para detectar fraude, ¿vale? Y el banco se guarda el último año, que también sabe lo que ha ocurrido, pero se lo guarda, ¿vale? Y entonces, los participantes se pasan ahí 3 meses ajustando los modelos, ahí mejorando todo esto, y el banco los examina, entre comillas, con ese último año que los participantes nunca han visto y no saben lo que realmente ocurrió. Entonces, imagínate que hay alguien que ha hecho un modelo que lo clava perfecto en el último año, ostras, pues eso tiene mucho valor para el banco, ¿vale? Pues eso es una competición Kaggle, así de simple. Entonces, lo que haces es que el banco pues da un dinero a Kaggle, parte de ese dinero es para organizar la competición para Kaggle, pero una parte también muy importante del dinero es en premios para la gente que compite. Entonces la gente que compite gana premios. Hay competiciones que han tenido hasta $1.000.000 en premios. Normalmente pues, hay muchas de $100.000 en premios y las más modestas pues son de $10.000, $30.000 en premios. Sí, sí, muy interesante. Y yo le iba a lanzar esto con otra pregunta, que es, pues precisamente para estas competiciones, bueno, lo has comentado en el podcast, que tienes una máquina, ¿no? Tienes 6 GPUs y que creo que son de Nvidia, ¿no? Que te sirve pues para hacer los cálculos que se Sí, requieren. Vale, voy a intentar hacer un mini resumen ahora. Es decir, hasta ahora, por así decirlo, pues los ordenadores, ¿no? Lo que es el cerebro, por así decirlo, era la CPU, ¿no? Y por así decirlo, Intel, pues era el que fabricaba la CPU, porque es algo muy complicado de fabricar y tenía, entre comillas, un monopolio, ¿no? AMD le hacía algo de competencia con las CPUs. Pero, ¿qué pasa? Que para procesar gráficos pues también necesitas una GPU en el ordenador. ¿Y qué pasa? Bueno, GPU, pues la empresa que pues tiene más fama fabricando GPUs, por así decirlo, es Nvidia, ¿no? Pero ¿qué pasa con Nvidia y con Intel? Pues Intel, ahora me corriges Andrés si lo digo mal, que Intel pues utiliza una arquitectura para hacer sus microchips que es la x86, ¿no? Y Nvidia, si no me equivoco, utiliza ARM, ¿no? Es RISC y la arquitectura de Intel sería CISC. Vale, la arquitectura ARM ha estado durante muchos años aparcada en un cajón porque sí que es verdad que consumía poco, pero también tenía poca potencia de cálculo. Entonces servía para programas muy simples, pues para lavadoras, etcétera. Pero al consumir poco y al avanzar la tecnología, se puede utilizar ya en teléfonos móviles que requerían poco consumo y tampoco tenías tanta capacidad, necesitabas tanta capacidad de cálculo, pues porque en principio era para hacer tareas más sencillas en un móvil que en un ordenador, ¿no? Sin embargo, parece que esta arquitectura ARM ha estado avanzando un montón, es más escalable, ¿no? Porque por así decirlo, tú las tarjetas gráficas puedes, si necesitas más capacidad de cómputo, puedes ir añadiendo una detrás de otra y en la CPU no es tan sencillo, ¿no? Y además hay una fábrica en Taiwán, que es Taiwan Semiconductor, que ha conseguido más densidad de transistores en los microchips que Intel, por así decirlo, con lo cual consume menos y, y, tiene más capacidad de computación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿no? Oye, ¿se ha quedado Intel obsoleta o es que Intel para unas tareas va a estar muy bien, pero para otras, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Es que hay tantos nichos y está creciendo todo tanto que para unas aplicaciones, pues Intel seguirá muy bien, pero para otras, pues lo comerán terreno tanto AMD que hace CPUs como Nvidia que hace GPUs.
No sé cómo lo ves, o ves que la arquitectura RISC se va a comer el mercado y va a dejar obsoleta la x86. Bueno, a ver, es que has mezclado churros con peras y luego peras con carne, ¿vale? Entonces voy a intentar dar un poco mi perspectiva. Mira, hay dos cosas, ¿no? En inteligencia artificial, el tipo de cálculos que se hacen es ese concepto del colegio, ¿no? De las matrices, ¿vale? Para multiplicar matrices, que es lo que se utiliza, se multiplican, digamos, en paralelo. En paralelo significa que se hacen a la vez muchos, ¿vale? Se hace lo mismo y muchas cosas a la vez, ¿vale? Eso es en paralelo, en un ordenador. Entonces, eso es lo que hace una GPU, ¿vale? Y eso es, pues, un poco de potra, porque eso es así, porque los videojuegos, para hacer los gráficos en 3D, hasta el Minecraft, hay que hacer esa operación que resulta, de casualidad, que es la que se hace en redes neuronales. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Y eso, pero eso no tiene nada que ver con la arquitectura, ¿vale? Digamos, no, es que no tienen ninguna de esas dos arquitecturas, ¿eh? Las GPUs no son ARM, ¿vale? Para entendernos, ¿vale? Es otro paradigma de computación, ¿vale? Las GPUs, ¿vale? De NVIDIA. Entonces, es que es en paralelo, ¿vale? 100% en paralelo. Entonces, para inteligencia artificial se hace falta procesado en paralelo, para todo. Desde, entonces, NVIDIA tiene sus GPUs, Google tiene un chip propio que se han fabricado ellos, que se llaman TPUs, y Intel, bueno, está haciéndose su GPU, ¿vale? Con su arquitectura, pero aún no lo tiene del todo claro, ¿vale? Eso es en el mundo inteligencia artificial procesado en paralelo, ¿vale? Eso va por ahí. Hay otro mundo que es el mundo de las CPUs, que son la informática convencional, por así decir, ¿no? Los programas de ordenador de toda la vida que se ejecutan en serie, que es una instrucción detrás de otra, y es en paralelo, pero como mucho, pues 10, 20 cosas en paralelo, ¿vale? En GPUs hablamos de miles de cosas en paralelo. Para entendernos así, en plan bruto, digamos, en una GPU en el Minecraft, cada píxel de la pantalla podría llevar un programa que es muy sencillo, que es, digamos, dibujarse, ¿vale? Pero todos los píxeles ejecutan ese programa y lo hacen a la vez, ¿vale? Eso es para entendernos, ¿eh? Visualmente. Cosa que una CPU, no, una CPU en el otro extremo, solamente hay como un programa único y se ejecuta en serie, en instrucciones una detrás de otra, ¿vale? Entonces, dentro eso son las CPUs. Entonces, dentro de las CPUs hay muchas arquitecturas, ¿eh? Oye, pero hoy en día las dos más comunes es la que ha sido líder hasta hace nada, muy recientemente, que es la que estaba sobre todo impulsada por Intel, que es la x86, que es la que todos los ordenadores, prácticamente todos los ordenadores Windows, no todos ya, pero prácticamente todos los ordenadores Windows que tenemos, pues son Intel, ¿vale? El famoso es la pegatina Intel Inside, ¿no? Y eso es un chip, el Pentium, ¿vale? Eso es de toda la vida, el 486, el 386, el Pentium, pues tienen esos ordenadores, ¿no? De hecho, AMD tiene unos chips compatibles con la arquitectura x86, son funcionalmente idénticos bueno, y funcionan muy bien, ¿no? Luego, hay otra arquitectura distinta que, como dices, originalmente vino no por lavadoras, sino, bueno, a lo mejor sí por lavadoras, pero originalmente, digamos, explotó por el iPhone, por los teléfonos móviles, que es el ARM, ¿vale? Que es una arquitectura, no voy a entrar en técnicamente los detalles técnicos, pero originalmente viene de una empresa originalmente británica, ARM, y originalmente estaba pues en los dispositivos de poco consumo. Entonces, a medida que los procesos de fabricación, pues, siempre ha sido mucho más potente un PC, pues que evidentemente que un dispositivo con un ARM que móviles de hace 5 años, ¿no? Pero si te fijas hoy en día, la diferencia en prestaciones de un PC portátil, voy a decir, de un móvil de última generación no es tan grande, ¿no? Y es porque los ARM, que son estos chips pequeños, han ido mejorándolos cada vez más, ¿no? Ha habido una innovación y esa innovación ha venido en dos partes.
Por una parte es que, digamos, la arquitectura era más flexible, que es lo que tú estabas diciendo, la arquitectura. Piensa que la arquitectura de los chips de Intel, la x86, pues está súper bien, pero es un poco inamovible porque tiene que ser compatible. Tú no la puedes cambiar. Si tú la cambias, te deja de funcionar todos los programas que hay en el mundo, ¿no? Entonces no la puedes cambiar mucho. Entonces eso, pues los ingenieros de Intel están un poco con las manos atadas, ¿no? Por hacer eso. Cosa que ARM técnicamente es un poco complicado, pero el ecosistema pues es más fácil que puedas cambiar cosas, ¿no? Esa flexibilidad de cambios pues permite a la gente que trabaja haciendo la arquitectura meter más innovación ahí. Eso es en la arquitectura, ¿vale? Y luego está, que también lo has mencionado, la fabricación, ¿vale? Es que hay gente que has hecho bien diferenciándolo porque no es lo mismo, pero impacta. Entonces, hoy en día el tema de fabricación de chips de hecho, pues yo creo que es más complicado eso que haber llevado al hombre a la luna. Y se utiliza una tecnología que es que parece de ciencia ficción, ¿eh? Estamos hablando de que los chips que puedes comprar comerciales, los últimos Apple, creo que son de 5 nanómetros. Es que ya estamos cerca de los límites de la física para poder fabricar chips mucho más pequeños que eso. Entonces, resulta pues que Intel, típicamente, que si sabéis del mundo pues, de la fabricación, había apostado por integración vertical, entonces ellos tienen sus fábricas de chips en Intel y hay un montón de empresas, Nvidia, ARM, pues incluso Apple, digamos, recurren a empresas especializadas en fabricar chips. Y la más, hoy en día, pues una de las más líderes es esta que está en Taiwán, por la cual yo creo que habrá algún conflicto serio con China en el futuro. Está ahí todo muy pendiente de un hilo, que se llama TSMC, que tienen hoy en día pues la fabricación de chips quizá más avanzada del mundo. Y llegan hasta los 5, a día de hoy, 5 nanómetros. Entonces el tema está en que Intel no tiene nada cercano a eso en fabricación. Entonces, ya te digo que hay dos vías. Intel ahora mismo tiene la batalla perdida tanto en arquitectura como en fabricación. Pero no descontemos, porque no descontemos, porque también fíjate, ¿no? En este podcast sois del mundo de las finanzas, ¿no? Y a mí muchas veces me gusta ver quién está en el timón de una empresa. Tú fíjate cuando las empresas las han llevado gente de producto, en el mundo en empresas de producto como Apple, cuando las lleva pues gente como Steve Jobs, o cuando lo llevan financieros, ¿no? Quizás atribuir el declive en una empresa como Intel a que durante mucho tiempo estaba al frente un financiero y no alguien mucho más ingenieril, ¿no? Que digamos que ha chupado esto y lo tiene muy, muy interiorizado y ve con la inexorabilidad de la física lo que va a ocurrir en 10 años, ¿no? Cosa que un financiero quizá lo tenga, va un poco de oídas, ¿no? Aquí te hablo yo como ingeniero, que evidentemente estoy muy sesgado, ¿no? Entonces, fíjate, no es casualidad que los CEOs de AMD y de Nvidia son ambos ingenieros, es una mujer y no sé los nombres, Son asiáticos los vienen dos, sí. son asiáticos y de hecho son primos, la gente no lo sabe, son tíos, primos o tíos, son familiares. Fíjate la cena de Navidad, en ese sitio. Eh, pero ahora, ojo, hace unos meses cambiaron el CEO de Intel y han puesto una persona que viene del mundo de ingeniería en Intel, que va a hacer ahí un trasfondo, con lo cual no está escrito lo que va a pasar. Sí, no sé, has comentado que tiene manos atadas, pero a la vez también has comentado que, claro, hay muchos programas que corren esa arquitectura y que sería, entre comillas, imposible que corrieran en ARM, ¿no? Y no sé si en ese sentido tiene esa ventaja Google de que, por ejemplo, creo que eso se nota bastante en el mercado de los servidores, claro, que hay muchos programas que corren bajo los chips de Intel que a lo mejor bajo un chip ARM pues no podrían correr. No sé, ahí puede también que Intel ahí tenga, o por lo menos tenga tiempo para poder alcanzar a tanto a AMD como a Nvidia, que al final AMD y Nvidia no tienen fábrica, se lo fabrica TSMC y,
y, y parece que está mucho más avanzada en cuanto a tecnología de fabricación. Sí, ya te digo, pero que no descuentes, o sea, si os interesa mucho este mundo y os apetece oír un podcast en inglés, hay 2 episodios del podcast de Lex Friedman que entrevistan al ex responsable que ha sido responsable de tecnología de ambas empresas y es una entrevista realmente, son entrevistas impresionantes porque tienes una ventana ahí a ver cómo piensa, se llama son 2 entrevistas increíbles porque a ver, es verdad que van súper en profundidad de, a nivel muy técnico quizás, ¿sabes? Es ciertamente técnico porque estamos hablando, bueno, es que en el fondo estamos hablando de tecnología subyacente, ¿sabes? Entonces déjame que te diga el nombre, porque si os interesa, desde luego, sí, Jim Keller se llama. Jim Keller, tenéis, sí, el podcast de Lex Friedman es no sé si es actualmente o antiguo profesor en el MIT, en el MIT, y tiene un podcast que se llama pues Lex Friedman, creo, antes se llamaba Artificial Intelligence, pero ahora se llama Lex Friedman, y entrevista a Jim Keller, que lo entrevista cuando era Senior VP en Intel, y habla de la ley de Moore y todo esto. Entonces, esto no es tan sencillo, ¿eh? O sea, aquí, o sea, emitir un juicio de decir, bueno, como la arquitectura está obsoleta, de repente te aparece un ingeniero en Intel y que se inventa una cosa para hacer una genialidad a bajo nivel con los transistores y de repente puede ganar un par de años, ¿sabes? Es muy difícil desde fuera plantear que somos más listos que los que están internamente. Sí, hay algo he leído de que estaban junto con IBM desarrollando algo en 2 nanómetros, pero bueno, nunca se Uh -huh. sabe qué hay de marketing y un poco y qué hay de realidad. Bueno, para ir acabando, Andrés, muchas gracias sobre todo, pero me gustaría la última pregunta de todas, preguntarte, ya que te has metido entre comillas en el mundo de la formación, ¿cómo ves el mundo de la formación, no? Porque quería preguntarte qué es lo que ves más interesante en el campo del aprendizaje automático y el machine learning. Pero bueno, yo creo, no sé si me has contestado en el sentido de decir, oye, esto no se contesta en 5 minutos por ejemplo, apuntarse al máster, pues es una buena opción porque ya te ubicas, ves exactamente dónde estás y a partir de ahí ya puedes tomar una decisión, decir, pues mira, me voy a formar en esto o me voy a formar en aquello, ¿no? No sé si yo he preguntado y he respondido, no sé si es la respuesta correcta y luego un poco cómo es el futuro de la formación, ¿no? Porque cuando ves que hay plataformas como edX, como Udacity, como Coursera en Internet, que hay cursos asombrosos, ¿no? Hay un curso de, por ejemplo, para desarrollar el coche autónomo. ¿Cómo ves el futuro de la formación en este sentido, ¿no? Porque puede cambiar todo una barbaridad. Mira, yo la formación, yo reflexiono, ¿no? En el mundo de la formación, por ejemplo, la universidad. Hoy en día, el otro día tengo un amigo, el otro día me dijo el otro día que la capacidad de foco, ¿no? Hoy en día es el nuevo CI, ¿no? Antiguamente, ¿sabes? ¿No? Te decían, bueno, ¿cuál es tu CI, no? Entonces, pues, 110, jo, qué listo eres, ¿no? ¿Sabes? 100, superdotado, no sé cuánto, a partir de cuánto es, no sé, se consideraba, ¿no? Bueno, hay gente que opina que esto es un mito, ¿no? Además, aquí, el mundo de las finanzas, ¿sabes? Quien siga a Taleb opina que esto es un mito, ¿no? Lo del CI. ¿Vale? Pero hoy en día, pues sí, o sea, hoy en día no faltan recursos, sobran, ¿vale? Quizá haya muchos y es tu capacidad de disciplina y formación. Entonces, yo creo que hoy en día lo que es exigible a, cuando te introduces en algo de esto, o al menos plantearte qué te da, yo a veces lo he dicho, son 3 cosas que empiezan por la letra C. ¿Vale? Una es el currículum, que es pues los contenidos, C de currículum, C de contenidos, esa es la primera C, qué es lo que vas a estudiar, ¿no? ¿De qué va? ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Y ahí yo creo que es que efectivamente en Internet es muy posible que la C de contenidos sea mejor en Internet que mucha formación tradicional, ¿vale? Porque posiblemente el profesor sea mejor en Internet porque compiten a nivel global, etcétera, etcétera, ¿vale? Primera. Segunda C, la C de caché, ¿vale? Si buscas caché, pues hombre, una universidad reconocida o un centro reconocido tiene más caché
que otra cosa, ¿no? También puedes ver el caché incluso por la carrera o por el sitio, ¿no? Vale, y luego la tercera es la C de contactos, ¿no? De los compañeros y el networking que pueda haber. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con esa óptica de las tres. Yo creo que en general en la C de currículum, la formación, yo siempre te hablo de formación postuniversitaria, ¿eh? O sea, la postuniversitaria, eh, creo que la del caché, no lo sé, es importante, pero quizá menos que antes, cada vez va perdiendo, ¿no? O sea, me parece, y más hoy en día, yo creo que hoy en día a casi nadie lo cogen por el título, ¿sabes? Eso igual era real hace, pues, no sé, 30 años, 20 años, pero hoy en día realmente, o si no sé si debería, es más tener habilidades, ¿no? Al menos es mi opinión, ¿vale? Es capacidad real de poner en práctica lo que sabes. Eh, entonces, en contenidos, yo creo que los contenidos van por ahí, y entonces hay mucho contenido de Udemy, Udacity súper verticalizado que tiene que ir por ahí. Y luego donde todavía está por explorar es en la del tema de los contactos, ¿no? Y en cómo mantener, digamos, la adherencia. Tú cuando en la universidad tienes que ir, o al colegio los niños, esto lo hemos visto en la pandemia, es que como tienen que ir y tienen la atención monopolizada porque están en la clase mirándole a los ojos, se supone, al profesor, pues oye, ahí no hay ningún problema. Cuando es online, tienes que reinventar la adherencia, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de ese CI nuevo. Con lo cual, está por ver, ¿no? Eso está por definir todavía. Para la gente que es muy autodisciplinada, muy entre comillas autodidacta, ¿sabes? Casi cualquiera va, ¿sabes? Pero la mayoría de gente todavía hay que crear programas pues que armonicen bien estas, ¿eh? Pero te digo las tres, o quizá si quitas lo del caché, que el caché se hace con el tiempo, pues nosotros en el máster es pues, muy concreto, ¿no? En inteligencia artificial, pues con el enfoque que te he dicho, pero tenemos esto súper en cuenta, ¿eh? Intentamos hacer cosas para suplir en lo que es online, pero fíjate, no solamente para suplir, hay mucha gente que mira lo online como para intentar como máximo aspirar a la paridad, ¿no? Con lo presencial. Pero sin embargo hay cosas que es mejor lo online. Entonces, también es, oye, mira, yo sé que hay cosas que nunca online voy a conseguir comparado con con el presencial puro, ¿vale? Que es, entonces, pues mira, a lo mejor pues hago un máster o hago una formación totalmente online, pero oye, una vez al año, cada X tiempo, pues monto un evento híbrido, por ejemplo, puede ser una manera, entonces así la gente se conoce, se puede montar actividades de networking que son súper buenas, y yo me he dado cuenta con el tema del networking que si quieres ir, si eres una persona que te gusta ser directa, es mejor, ¿eh? Porque yo qué sé, a lo mejor no te sientes ahí incómodo en un sitio, ¿sabes? Hablando demasiado tiempo con una persona y puedes cambiar más. Entonces, pero esto, claro, esto influye mucho quien lo organice. Y que lo tenga esto en cuenta. Nosotros lo intentamos, y mira, y precisamente yo creo que en el caso nuestro, y al menos en mi caso, al no venir del mundo de la educación, pues tenemos la mente un poquito más fresca, ¿no? Para intentar hacer cosas entre comillas nuevas, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Yo creo que si os gusta la inteligencia artificial, pasaros por la página y veis los testimonios de la gente y tal, si os encajan. Y si no, a la gente que os dediquéis a la formación, eh, pues yo os animo a que esto es un sector que hay que modernizar, y coger lo mejor de lo presencial. O sea, yo creo que la universidad presencial ha de ser más presencial todavía y mejor, y la gente que hacemos cosas fuera, pues intentar encontrar las mejores prácticas que aún no existen, ¿eh? Aún no existen. Pues sí, a mí me parece un campo muy interesante y un poco lo que comentábamos, ¿no? Pues alguien que esté viendo a qué dedicarse y tenga un poco un perfil técnico, yo creo que es un campo en el que hay que entrar y que no tendrá competencia de generaciones anteriores, ¿no? No tendrá tanta y bueno, y además la potencialidad que tiene, que creo que es brutal. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí tener podcast. Y bueno, si se ha quedado algo pendiente o quieres algo comentar, por mí encantado. Y si no, pues de nuevo agradecerte que te hayas pasado el podcast, porque para mí es como algo increíble.
Fenomenal. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues nos vemos. Un saludo. Un saludo. Y hasta aquí la entrevista con Andrés Torrubia, un grande entre los grandes, una persona de la que solo se puede aprender, una persona que está detrás de estos adelantos que mejoran la sociedad, que nos dan más salud a las personas, que nos hace más rica en recursos, al igual que su mujer, Aurelia Bustos, y desde aquí un aplauso infinito a ellos dos y a esta gente que no son tan conocidas, que tendrían que salir todos los días en los telediarios y sin embargo cada día que veo el telediario pues se me cae un poco la mano a los pies del nivel de noticias que se dan y lo que no se cuenta. Hecha esta demanda, recordaros que cualquier activo o empresa que hayamos comentado no es en ningún caso una recomendación de inversión. Espero que os haya parecido igual de interesante que a mí este podcast y nos vemos en el próximo podcast de El Bazar de la Bolsa. Muchas gracias.